De todos los campos del Holocausto, Belzec fue el más letal. Si alguien era enviado allí, no iba a volver. En la Polonia ocupada por los nazis, Belzec no era un campo de trabajo. Era un campo de exterminio, tan mortal que, a diferencia de Auschwitz o incluso de Treblinka y Sobibor, casi no dejó supervivientes para contarle al mundo lo que ocurrió dentro. Por eso Belzec es uno de los vacíos más oscuros del Holocausto. No porque importara menos, sino porque fue diseñado para borrar a las personas y las pruebas al mismo tiempo. Y aún así, hay 2 fugitivos judíos documentados cuyos nombres y testimonios sobrevivieron: Rudolf Roeder y Chaim Hirschman. Roeder escapó en noviembre de 1942 y después publicó lo que vio. Hirschman escapó en 1943. Dio testimonio el 19 de marzo de 1946. Y lo mataron ese mismo día. ¿Cuántos fueron asesinados aquí? Los registros nazis y la investigación posterior apuntan a unas 434.500 víctimas, mientras que otras estimaciones llegan hasta 600.000. La cifra exacta se discute. ¿El propósito? No. Este documental entra en Belzec por la única rendija estrecha que nos dejó la historia: 2 voces y el silencio de todos los demás. 1 de noviembre de 1941. En un bosque cerca del pueblo polaco de Belzec comienza la construcción. El lugar no es casual. Está junto a la línea ferroviaria Lublin a Leópolis, Lvov. Acceso perfecto a grandes centros de población judía. Está cerca de la línea de demarcación entre la Polonia ocupada por los nazis y el territorio soviético. Y ya hay infraestructura. En 1940 funcionó aquí un campo de trabajo forzado, donde los prisioneros construyeron defensas antitanque a lo largo de la línea Otto. Los nazis conocen el terreno y saben que los locales no van a hacer preguntas. El arquitecto de este nuevo campo informa al SS Gruppenführer Odilo Globoknik, jefe de las SS y la policía en Lublin. Globoknik responde directamente ante Heinrich Himmler. El proyecto recibe el nombre en clave de Operación Reinhard, en honor a Reinhard Heydrich, el hombre que presidió la conferencia de Wannsee, donde se formalizó la solución final. La operación tiene un objetivo: exterminar a los judíos del gobierno general, el corazón de Polonia bajo control nazi. 3 campos llevarán a cabo esa misión: Belzec, Sobibor y Treblinka. Juntos asesinarán a casi 2 millones de personas. Pero Belzec va primero. Belzec es el experimento. El hombre elegido para dirigirlo es Christian Wirth. Wirth es veterano del programa de eutanasia T4, la operación secreta nazi para asesinar a alemanes con discapacidad en instituciones psiquiátricas. Entre 1939 y 1941, Wirth supervisó cámaras de gas disfrazadas de duchas en lugares como Brandenburg y Hartheim. Aprendió a engañar a las víctimas para que obedecieran, a procesar cuerpos con eficiencia, a ocultar pruebas. Ahora está aplicando esas lecciones a escala industrial. Wirth es brutal, sádico. Su personal lo apodará Christian el Salvaje y Christian el Terrible. Pero también es meticuloso. Diseña Belzec con precisión. El campo mide aproximadamente 270 metros por lado. Compacto, eficiente. Está dividido en 2 secciones. El campo 1 alberga la administración, los almacenes para los bienes robados y los barracones de los guardias. El campo 2 es la zona de exterminio. Cámaras de gas, fosas comunes y el estrecho pasillo cercado que los prisioneros llaman el tubo. Toda la instalación está rodeada por una doble valla, malla metálica y alambre de espino, rellenos con ramas de pino para que no se pueda ver a través. Torres de vigilancia a intervalos, ametralladoras, reflectores. Pero esto no es una prisión. No hay barracones de internos, ni talleres, ni ninguna apariencia de detención prolongada. La esperanza de vida media de alguien que llega a Belzec
es de 2 horas. A finales de febrero de 1942, las cámaras de gas están listas. 3 habitaciones de madera dentro de un barracón. Cada cámara mide aproximadamente 4 por 8 metros. Las paredes son de doble capa, aisladas con arena para amortiguar el sonido. Del techo cuelgan falsos rociadores de ducha. Un cartel dice: a los baños y salas de inhalación. Pero no hay agua, no hay tuberías, solo muerte. Wirth prueba el sistema en febrero. Traen pequeños grupos de judíos de pueblos cercanos. Asesinatos experimentales con monóxido de carbono embotellado. El objetivo: calcular capacidad, tiempos, eficiencia. Les dicen que van a ser reasentados. Algunos sospechan la verdad, pero no tienen opción. Las puertas se sellan. Se libera el gas. La muerte tarda entre 15 y 30 minutos. Los experimentos funcionan. Pero Wirth quiere un sistema autosuficiente, algo que no dependa de envíos constantes de bombonas de gas. Así que ordena instalar un motor diésel, recuperado de un tanque soviético. Cuando funciona, conduce el monóxido de carbono del escape directamente a las cámaras. No hacen falta suministros externos, solo combustible y víctimas. Las pruebas tienen éxito. En marzo, Beusek ya está operativo. El plano está completo y empiezan los transportes. Pero Wirth no está satisfecho. Las 3 cámaras de madera solo pueden procesar a unos pocos cientos a la vez. A medida que las deportaciones se aceleran, el campo no da abasto. Los cuerpos se amontonan. El hedor se extiende. En junio de 1942 se detienen los gaseamientos. Wirth ordena construir un edificio nuevo, más grande, más eficiente, permanente. Lo ascienden a inspector de los 3 campos de la Operación Reinhardt, para extender los métodos desarrollados en Beusek, a Sobibor y Treblinka. El nuevo comandante, Gottlieb Hering, otro veterano del T4, asume el mando en junio y supervisa la ampliación. Las nuevas cámaras de gas son de ladrillo y hormigón. 6 salas, cada una capaz de contener entre 400 y 500 personas. Las paredes están pintadas de blanco. Baldosas falsas en el suelo. El engaño se perfecciona. A mediados de julio, las nuevas cámaras ya funcionan. La capacidad de matar se cuadruplica. Pero ¿quién hace funcionar esta máquina? ¿Quién trabaja en un lugar diseñado únicamente para asesinar? El personal alemán, unos 20 a 30 hombres de las SS, es casi por completo veterano del T4. Wirth los selecciona a dedo. Hombres como Joseph Oberhauser, su ayudante. Hombres como Erich Fuchs, quien instala los falsos rociadores de ducha y más tarde declara: Wirth nos dijo que en Beusek a todos los judíos había que liquidarlos. La mayor parte de la fuerza de trabajo, entre 90 y 120 hombres, son guardias ucranianos y polacos, muchos de ellos antiguos prisioneros de guerra soviéticos entrenados en el campo de Trauniki. Les prometen comida, paga y supervivencia a cambio de obediencia. Vigilan las vallas, empujan a las víctimas hacia las cámaras de gas y disparan a cualquiera que se resista. Y luego está el Sonderkommando, la brigada de trabajo judía. En cualquier momento, mantienen con vida a entre 500 y 1000 prisioneros para sostener el proceso de exterminio. Descargan los trenes, clasifican el equipaje, limpian las cámaras de gas, entierran los cuerpos. Saben exactamente lo que ocurre aquí. Y saben que sus propias vidas dependen del silencio y la obediencia. A la mayoría de los Sonderkommandos los asesinan cada pocas semanas y los reemplazan con recién llegados. Trabajadores nuevos que todavía no entienden el sistema, que aún no se han organizado, que todavía se pueden controlar. Pero algunos sobreviven más tiempo, algunos aprenden los ritmos del campo, y algunos, como Rudolf Roeder, escaparán para contarle al mundo lo que pasó. A mediados de marzo de 1942,
Beusek está listo. La maquinaria está instalada. El personal está entrenado. El engaño está perfeccionado. Y están a punto de llegar los primeros transportes a gran escala. Se abre la tubería de la muerte. Y no va a detenerse durante 9 meses implacables. Finales de marzo de 1942. En el gueto de Lublin aparecen avisos. Reasentamiento hacia el este para trabajar. Se ordena a las familias judías presentarse en el Umschlagplatz, el punto de reunión, con una maleta, comida para 2 días y todos sus objetos de valor. Les dicen que les asignarán trabajo en Ucrania, granjas, fábricas, un futuro. Es una mentira diseñada para que obedezcan. La mañana del 17 de marzo reúnen a 1.400 judíos de Lublin. Los retienen toda la noche en una sinagoga. Familias apretadas unas contra otras, niños llorando, ancianos desorientados. A la mañana siguiente los obligan a marchar hasta un matadero cerca de la estación de tren. El simbolismo no es intencional, pero es escalofriante. Los cargan en 19 vagones de mercancías. Para el mediodía, el tren parte hacia Beusek. Nadie regresará. Durante las 2 semanas siguientes, otros 17.000 judíos de Lublin corren la misma suerte. Luego llegan transportes desde Lvov. Después, desde pueblos de todo el distrito de Lublin y el este de Galicia. Los trenes llegan a diario. A veces varios en un mismo día. Cada transporte lleva entre 2.000 y 2.500 personas. Hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos, familias enteras, comunidades enteras. El viaje a Beusek es atroz. Vagones de carga, vagones de ganado, sellados. Sin ventilación, sin agua, sin baños. La gente va tan apretada que ni siquiera puede sentarse. El calor es sofocante en verano y el frío muerde en invierno. Los niños lloran hasta quedarse sin voz. Los ancianos se desploman. Algunos mueren de pie, sostenidos por la presión de los cuerpos. En algunos transportes, un 20% llega muerto. Cuando el tren por fin alcanza la estación de Beusek, no se detiene en el andén. Retrocede hacia una vía secundaria, un tramo estrecho que entra directamente en el campo. Un viejo ferroviario alemán, llamado Rudolf Gockel, maneja el cambio de agujas. Día tras día, transporte tras transporte. Ve cada tren entrar, sabe que ninguno vuelve. El tren se detiene dentro de las puertas del campo. Los guardias ucranianos abren de golpe las puertas. Los hombres de las SS gritan: «Raus, schnell, dejen el equipaje, se lo devolverán después de la desinfección». La gente se cae hacia afuera, desorientada, agotada, aterrorizada. Algunos apenas pueden mantenerse en pie. Los empujan hasta un patio. A veces, el propio Christian Wirth se dirige a los recién llegados. Su tono es burocrático, casi tranquilizador. Han llegado a un campo de tránsito. Se les clasificará según su oficio. Todos deben ducharse y desinfectarse antes de trasladarse a los campos de trabajo. Algunos aplauden. Quieren creerlo. La alternativa es impensable. Pero entonces empiezan los gritos. Hombres a la izquierda, mujeres y niños a la derecha. Muévanse. Más rápido. Chasquidos de látigo. Ladridos de perros. Las familias se parten en dos. Un padre estira la mano hacia su hija. Un guardia lo empuja hacia adelante. La multitud se agita, empujada por el miedo y la confusión. A los que están demasiado débiles para caminar, los enfermos, los ancianos, los bebés, los separan de inmediato. Los cargan o los arrastran hasta fosas enormes en el borde del campo 2. Un hombre de las SS llamado Fritz Giermann les dispara en la nuca. Sus cuerpos caen dentro de las tumbas. Todo ocurre a plena vista. El mensaje es claro: obediencia o muerte. Al resto los conducen a los barracones, los hombres a un lado, las mujeres y los niños al otro. Les ordenan desnudarse, por completo. Dejen la ropa doblada, aten los zapatos entre sí. Los necesitarán después de la ducha.
A las mujeres les cortan el pelo. Rápido, a lo bruto, Sonderkommandos con tijeras. Ese pelo se recogerá, se prensará y se enviará a Alemania para rellenar colchones y fabricar fieltro industrial. Desnudas, humilladas, aterrorizadas, las víctimas son empujadas hacia el tubo. Un corredor estrecho, de 3 metros de ancho y 150 metros de largo, cercado con alambre de espino y camuflado con ramas. No se puede ver por encima, no se puede dar la vuelta. El camino solo va en una dirección. Flechas pintadas indican por dónde. Al final está el edificio de las cámaras de gas. Parece un balneario, paredes blancas, una puerta con el letrero «Sala de duchas». Los Sonderkommandos gritan «¡Rápido! El agua se está enfriando». Guardias con látigos empujan a los rezagados. La presión viene desde atrás. Algunos se dan cuenta de la verdad. El olor a muerte, la ausencia de tuberías. Pero ya es tarde. Las cámaras se llenan, 400, 500 personas apretadas en un espacio pensado para muchas menos, hombro con hombro. Niños alzados por encima de las cabezas para que no los aplasten. Ancianos pisoteados. Las puertas se cierran de golpe, pesadas, herméticas. Se corren los cerrojos metálicos. En un cobertizo contiguo, un motor diésel ruge al arrancar. Un hombre de las SS lo maneja. Más tarde, a ese cobertizo lo etiquetarán con crueldad como la Fundación Hackenholt, por el SS Scharfhüser Lorenz Hackenholt, uno de los técnicos que mantenían el aparato de matar. El motor bombea el monóxido de carbono del escape directamente a las salas selladas. La muerte no es instantánea. 15 minutos, 20, a veces 30. El monóxido de carbono desplaza el oxígeno. Las víctimas jadean, se ahogan, arañan las paredes. Algunos pierden el sentido rápido. Otros se asfixian lentamente. Los niños mueren primero. Sus cuerpos más pequeños ceden antes. Los gritos retumban y luego se apagan. Cuando cae el silencio, apagan el motor. Se abren las puertas del lado opuesto, el que da la espalda a la zona de llegada, hacia el campo 2, la zona de la muerte. Los Sonderkommandos entran corriendo. Tienen minutos. Ya están descargando el siguiente transporte. Sacan los cuerpos, enredados, retorcidos, con el rostro congelado en la agonía. Arrancan dientes de oro con alicates. Desprenden alianzas de los dedos. Recogen todo para las SS. Los cuerpos se arrastran hasta fosas enormes. 20 metros de largo, 10 de ancho, 5 de profundidad. Fosas comunes cavadas por mano de obra judía antes de que empezara el exterminio. Los cadáveres se lanzan dentro, capa tras capa. Entre capas se esparce cal para acelerar la descomposición y disimular el olor. De la llegada al entierro, menos de 2 horas. Luego limpian el tren, despejan las vías y llega el siguiente transporte. Para finales de marzo de 1942, más de 30.000 judíos de Lublin han sido asesinados en Beusek. Para mediados de abril, otros 15.000 del Lvov. La matanza sigue durante mayo, entra en junio. Los horarios ferroviarios no fallan. Los inventarios de bienes se llevan con escrupulosa precisión. Los turnos de guardia se mantienen al día. Esto no es caos. Esto es un procedimiento. Y entonces, de golpe, se detiene. Las viejas cámaras de gas de madera no soportan el volumen. Los cuerpos se acumulan más rápido de lo que pueden enterrarlos. El hedor es insoportable. Llega hasta las aldeas cercanas. Algo tiene que cambiar. Así que el campo se cierra. Durante 6 semanas, Beusek queda en silencio. Pero no está abandonado. Lo están mejorando. Y cuando reabra en julio, será todavía más mortífero. Julio de 1942. Beusek reabre con una infraestructura nueva. Las viejas cámaras de gas de madera han desaparecido. En su lugar, un edificio permanente, ladrillo y hormigón. 6 cámaras, cada una capaz de contener entre 400 y 500 personas.
Las paredes pintadas de blanco para parecer un balneario. Puertas reforzadas. Más gruesas, más pesadas, herméticas. El engaño. Más pulido. La capacidad se cuadruplica. Bajo el mando de Gottlieb Hering, el campo funciona con una eficiencia despiadada. Entre julio y diciembre de 1942, los transportes se aceleran. Llegan trenes desde Cracovia. Más de 130.000 judíos. Desde Lwów, otros 215.000. Desde pueblos más pequeños de toda Galicia. Algunos transportes traen poblaciones enteras de guetos, todos con el mismo destino. Un testigo, un oficial de las SS llamado Kurt Gerstein, visita Bełżec el 18 de agosto de 1942. Gerstein dirige los servicios técnicos de desinfección de las SS. Lo han enviado para inspeccionar los procedimientos del campo y observar el proceso de asesinato. Lo que ve lo perseguirá el resto de su vida. El tren de Gerstein llega por la mañana. Lo recibe Christian Baird, ahora inspector de todos los campos de la Operación Reinhard, y le hace un recorrido. Lo primero que golpea es el olor. Incluso a kilómetros, el aire apesta a putrefacción. En el campo, Gerstein ve el nuevo edificio de las cámaras. Ve el tubo, ve los barracones. Le dicen que la instalación puede procesar miles al día. Luego llega un transporte. Gerstein informará más tarde. 45 vagones de ganado, aproximadamente 6.700 judíos del Lwów. Cuando se abren las puertas, 1.450 ya están muertos, asfixiados durante el trayecto. A los supervivientes los sacan a golpes de látigo y culatazos. Gerstein observa cómo separan a las familias, cómo disparan a los ancianos en la fosa, cómo empujan a los vivos hacia el tubo. Más tarde escribe: madres con bebés al pecho, desnudas, avanzan, dudan, entran en las cámaras de la muerte. Una joven hermosa pasa, desnuda, orgullosa, y entonces se cierran las puertas. Pero el motor no arranca, no de inmediato. Hay una avería. El diésel no quiere ponerse en marcha. El mecánico, Hickenholt, lucha con él durante minutos, luego 10 minutos, luego 20. Mientras tanto, las víctimas están atrapadas dentro de las cámaras, tan apretadas que no pueden moverse, sin aire, asfixiándose por el calor y por la presión de los cuerpos. Wirth está fuera, azotando al mecánico, gritando: «¡Arráncalo, arráncalo!». Gerstein mira su reloj. Pasan 25 minutos. 32. Algunas personas dentro ya se están muriendo, aplastadas, asfixiadas, desmayadas. Por fin, después de 2 horas y 49 minutos, según el testimonio posterior de Gerstein, el motor ruge al arrancar. El monóxido de carbono inunda las cámaras. Gerstein mira por una pequeña ventanilla. Ve los últimos instantes, las manos arañando las paredes, las oraciones, los gritos que se apagan en silencio. Tras 32 minutos, abren las cámaras. Sacan los cuerpos, deformados, enredados, congelados por el terror. Gerstein queda tan horrorizado que después intenta avisar al mundo. Se acerca a un diplomático sueco en un tren y se lo cuenta todo. Intenta llegar al Vaticano, alertar al Papa, pero nadie le cree. La historia parece demasiado calculada, demasiado sistemática, demasiado malvada para ser real. Pero es real, y está pasando todos los días. Para el otoño de 1942, Bełżec ya ha asesinado a más de 400.000 judíos. El ritmo es implacable. Las cámaras funcionan sin parar. Los cuerpos se acumulan más rápido de lo que pueden enterrarlos. Las fosas comunes se hinchan. Los gases de la descomposición empujan la tierra hacia arriba, creando montículos que se mueven y se agrietan. Las SS se dan cuenta de que tienen un problema. Enterrar no es sostenible. Las tumbas son demasiado poco profundas, demasiado visibles. Y si el Ejército Rojo avanza, las pruebas serán imposibles de negar. Así que ponen en marcha un nuevo plan: quemar los cuerpos.
Llega un experto de las SS en cremación, Herbert Floss. Diseña enormes piras. Colocan raíles sobre las fosas comunes. Exhuman las tumbas. Los cuerpos, miles en distintos estados de descomposición. Los sacan los Sonderkommandos y los apilan sobre los raíles como si fueran leña. Se vierte gasolina. Se prenden los fuegos. Rudolf Raeder, obligado a trabajar en las piras, escribiría después: los cuerpos ardían lentamente. El fuego alcanzaba temperaturas tan altas que la piel se nos llenaba de ampollas por el calor. Usábamos ganchos para separar los cuerpos que se habían quedado pegados. El olor era indescriptible. Y todo el tiempo sabíamos que, si parábamos, nos tirarían a las llamas a nosotros también. Las cremaciones continúan durante meses. A comienzos de 1943, ya han vaciado todas las fosas comunes, cada cuerpo reducido a ceniza y hueso. Los fragmentos óseos se machacan con mazos y se esparcen. Las cenizas se entierran en nuevas fosas o se usan para abonar los campos. Las SS están borrando las pruebas, pero no pueden borrar a los testigos. Los Sonderkommandos lo han visto todo. Han trabajado en las cámaras de gas, en las piras, en las fosas de enterramiento. Conocen las cifras, los métodos, los nombres de los verdugos, y eso los convierte en un problema. La política de las SS es clara. Cada pocas semanas ejecutan a los Sonderkommandos viejos y los sustituyen por recién llegados. El ciclo garantiza que nadie sobreviva lo bastante como para organizar resistencia o escapar, pero un puñado de prisioneros sí aguanta más tiempo. Son útiles, carpinteros, mecánicos, cerrajeros, y el campo necesita su experiencia. Uno de ellos es Rudolf Raeder, y en noviembre de 1942 a Raeder le llega una oportunidad que casi nadie tendrá: salir del campo. Rudolf Raeder tiene 61 años, es fabricante de jabón en Lvov. Llegó a Bełżec el 16 de agosto de 1942 con su esposa y su hijo. A su esposa la asesinaron inmediatamente. A su hijo, probablemente a los pocos días. A Raeder lo seleccionaron para el Sonderkommando por sus habilidades técnicas. Lo han obligado a trabajar en las cámaras de gas, en las fosas, en las piras. Ha visto horrores que lo perseguirán siempre. Pero Raeder también observa. Aprende los ritmos del campo, las rutinas de los guardias, los momentos de debilidad, y a finales de noviembre le dan una oportunidad. El campo necesita chapa metálica, material para reparar las cámaras de gas y mantener las rejillas de cremación. Un hombre de las SS, llamado Fritz Giermann, ordena a Raeder que acompañe a un guardia ucraniano, Karol Trautwein, en un camión hasta Lvov para comprar suministros. Es un viaje de aprovisionamiento rutinario. Raeder es valioso, de confianza. Volverá. Pero Raeder no piensa volver. Durante el trayecto a Lvov, Trautwein se cansa. El camino es largo. La noche es fría. Se queda dormido en el camión. Raeder espera. Le late el corazón con fuerza. Es su única oportunidad. Si lo atrapan, lo matarán en el acto. Pero si se queda en Bełżec, tarde o temprano lo ejecutarán. A todos los Sonderkommandos les llega el turno. Raeder se escurre fuera del camión. Avanza en silencio por la oscuridad. Llega a las afueras del Lvov y se esconde con una mujer ucraniana, una antigua empleada de su fábrica de jabón. Ella lo protege jugándose la vida. Más tarde lo oculta una mujer polaca llamada Joanna Borkowska, reconocida como justa entre las naciones. Lo mantiene a salvo hasta que el Ejército Rojo libera Lvov. Rudolf Raeder es uno de los dos únicos supervivientes conocidos de Bełżec. El otro es Chaim Hirschman, un mecánico que escapó durante la liquidación del campo en 1943. Pero a Hirschman lo asesinan fuerzas anticomunistas en Polonia en marzo de 1946,
antes de que pueda dar un testimonio completo. Eso deja a Redder, el único testigo adulto, la única persona que sobrevivió lo suficiente como para declarar cómo funcionaba BEUSEC. En enero de 1946, Redder comparece ante la Comisión Central para la Investigación de los Crímenes Alemanes en Cracovia. Habla con calma, de forma metódica, describiendo el diseño del campo, las cámaras de gas, el engaño, las matanzas. Su testimonio es devastador y además sorprendentemente preciso. Investigaciones posteriores confirmarán casi cada detalle. Declara sobre las llegadas. Les decían que estaban en un campo de tránsito. Algunos incluso daban las gracias a los guardias. Declara sobre las cámaras de gas. Las cámaras estaban disfrazadas de duchas. A las víctimas las metían a golpes, con látigos y perros. Cuando se cerraban las puertas, se daban cuenta de la verdad. Yo los oía gritar, los oía rezar. Y luego, silencio. Declara sobre los cuerpos. Los sacábamos en montones, niños aplastados bajo los adultos, madres sujetando a sus bebés, buscábamos dientes de oro, objetos de valor, y luego los arrojábamos a las fosas. Miles cada día. En 1946, Redder publica un libro, BEUSEC. Es un volumen breve, menos de 50 páginas. Pero es el único relato en primera persona de cómo operaba BEUSEC, contado por un superviviente del Sonderkommando. El único testimonio desde dentro del proceso de asesinato. Durante décadas será la prueba principal de la que disponen los historiadores sobre lo que ocurrió allí. La supervivencia de Redder tiene un precio. Cambia su nombre a Roman Robak para protegerse de represalias. Emigra a Israel en 1950 y luego a Canadá en 1953, estableciéndose en Toronto. Vuelve a declarar en 1960 en el juicio de BEUSEC en Múnich, ayudando a condenar al oficial de las SS, Josef Oberhauser. Pero el juicio es limitado. Oberhauser será el único perpetrador de BEUSEC procesado jamás. Redder muere en Toronto en 1977, a los 96 años. Hasta el final, sigue hablando de BEUSEC. Se niega a que el mundo lo olvide. Pero, ¿qué pasó con el campo en sí? ¿Qué pasó con las pruebas físicas? ¿Y qué pasó con los hombres que dirigieron esta máquina de matar? Diciembre de 1942. Llegan los últimos grandes transportes a BEUSEC. A mediados de diciembre, la matanza se detiene. El campo ha estado operativo durante 9 meses. En ese tiempo, aproximadamente 434.500 judíos han sido asesinados. Casi 1.600 al día. Algunos días, 4.000 o más. Comunidades enteras, de toda Polonia y más allá, han sido borradas. Pero ahora los guetos se están vaciando. Las deportaciones se ralentizan. Y las SS tienen una nueva prioridad: destruir las pruebas. Desde diciembre de 1942 hasta la primavera de 1943, el último Sonderkommando, aproximadamente 500 prisioneros judíos, es obligado a exhumar las fosas comunes y quemar los cuerpos. El trabajo es insoportable. Los cadáveres llevan meses enterrados, en diferentes estados de descomposición. Algunos ya son esqueletos, otros están hinchados por los gases. El olor es tan abrumador que incluso los guardias llevan máscaras. Los cuerpos se apilan en enormes piras construidas sobre las fosas abiertas. Los raíles colocados sobre las tumbas sostienen el peso. Gasolina y madera alimentan el fuego. Las llamas alcanzan temperaturas capaces de agrietar los huesos. Pero los huesos no se consumen del todo. Los Sonderkommandos usan mazos y trituradoras para reducir los fragmentos a polvo. Las cenizas y el polvo de hueso se esparcen, se entierran o se arrojan a ríos cercanos. Para la primavera de 1943,
Todas las fosas comunes han sido vaciadas. Más de 400.000 cuerpos han quedado reducidos a ceniza. Las pruebas físicas casi han desaparecido. Luego desmantelan el propio campo. Las cámaras de gas se derriban ladrillo a ladrillo. Los barracones se queman. Las vallas se retiran. Se levantan los raíles que entraban al recinto. Plantan altramuces, lupinos de crecimiento rápido, para ocultar la tierra removida. Construyen una granja sobre el lugar donde estuvieron las cámaras. Instalan a un campesino ucraniano y le ordenan negar que el campo haya existido. A los últimos sonderkomandos, los testigos que exhumaron las fosas, que quemaron los cuerpos, que conocen cada detalle. Les dicen que los trasladarán a Sobibor para nuevas tareas. Es mentira. Los suben a trenes en mayo de 1943, pero los prisioneros saben la verdad. Han visto cómo operan las SS, saben lo que les pasa a los testigos. Así que, al llegar a Sobibor, algunos atacan a los guardias en la rampa de descarga. Es un acto desesperado, condenado desde el principio. Los matan a todos a tiros. Para junio de 1943, Beusek ha desaparecido. El lugar es irreconocible. La granja parece normal. Los campos están arados. Para cualquier transeúnte, esto es solo otra granja polaca. No hay ni rastro de que aquí asesinaron a 434.500 personas. Las SS han tenido éxito. Casi. Han destruido el campo físico. Han quemado los cuerpos. Han ejecutado a los testigos. Pero han fallado en un punto crucial. Rudolf Rieder escapó. Y su testimonio sobrevive. Pero, ¿y los perpetradores? ¿Qué fue de los hombres que diseñaron, operaron y supervisaron Beusek? Una sala de tribunal. Múnich, 1963. El único juicio que se celebró por crímenes de Beusek. El acusado, Josef Oberhauser, ayudante de Christian Wirth y uno de los oficiales de mayor rango del campo. Las pruebas son escasas. La mayoría de los testigos están muertos. El campo ha sido borrado. Rudolf Rieder declara, pero es anciano, y los abogados defensores ponen en duda su memoria, insinuando que está confundido, que exagera, que se equivoca. El juicio deja al descubierto lo difícil que es procesar lo ocurrido en Beusek. A diferencia de Auschwitz, donde sobrevivió documentación, listas de transportes, planos, registros administrativos, Beusek no dejó casi nada. Los nazis destruyeron los papeles, quemaron el campo, ejecutaron a los testigos. Los fiscales dependen en gran medida del testimonio de Rieder y de fragmentos obtenidos en investigaciones alemanas. En 1965, Oberhauser es condenado como cómplice de asesinato en 300.000 casos. Su pena, 4 años y medio. Cumple solo una parte. A principios de los años 70 ya está libre. Vive en silencio hasta su muerte. Una condena, 4 años y medio, por 300.000 asesinatos. Christian Wirth, el arquitecto de Beusek, nunca se sienta en el banquillo. Tras el cierre de Beusek, lo trasladan a Trieste, en el norte de Italia, donde dirige operaciones antipartisanas y continúa las deportaciones de judíos italianos a Auschwitz. El 26 de mayo de 1944, partisanos yugoslavos emboscan a su unidad cerca de Cocina. Wirth muere en el tiroteo. Lo entierran en Trieste. Gottlieb Hering, el segundo comandante de Beusek, sobrevive a la guerra. Se esconde bajo una identidad falsa. En octubre de 1945, muere de un infarto en un hospital alemán. Nunca es procesado. La mayoría de los demás responsables escapan por completo a la justicia. Algunos desaparecen en Sudamérica. Otros adoptan nuevas identidades en la propia Alemania. A algunos no los atrapan nunca. Los juicios son pocos, las condenas suaves, la rendición de cuentas mínima. Los guardias ucranianos se dispersan. Muchos son repatriados a la Unión Soviética, donde se enfrentan a la ejecución o a la cárcel por colaboracionistas. Otros
se mezclan en campos de desplazados y emigran. A unos pocos los juzgan décadas después, pero la mayoría nunca paga por ello. El plan nazi para borrar Beusek casi funciona. Durante décadas, el lugar permanece en la sombra. A diferencia de Auschwitz, con su museo y sus estructuras conservadas, Beusek es un vacío, un campo, una granja. Los vecinos susurran sobre trenes durante la guerra, sobre olores extraños, pero la historia oficial calla. En 1963 se levanta un pequeño monumento, una piedra sencilla con una inscripción, en memoria de las víctimas del terror de Hitler, asesinadas de 1942 a 1943, sin nombres, sin detalles, sin reconocer la verdadera magnitud. No es hasta los años 90 cuando empiezan trabajos arqueológicos serios. Los investigadores usan radar de penetración terrestre para cartografiar el lugar. Localizan los cimientos de las cámaras de gas, las fosas comunes, los pozos de cremación. Encuentran fragmentos de hueso, objetos personales, restos de la infraestructura. Las pruebas confirman lo que dijo Raeder. Esto fue una fábrica de muerte. En 2004 se inaugura un nuevo memorial. Diseñado por arquitectos polacos y estadounidenses, es un paisaje austero de piedra y ceniza. Los visitantes entran por una puerta ferroviaria simbólica. Recorren un camino que representa el trayecto desde la llegada hasta la muerte. En el centro hay un enorme campo de piedras afiladas, 17.000, que representan comunidades judías destruidas. Un sendero estrecho corta el mar de piedras, evocando el tubo. El memorial incluye un muro de los nombres, pero la mayoría de los nombres se han perdido. Los nazis llevaron registros mínimos. No les importaba quién llegaba, solo cuántos. Las familias investigan su propia historia, envían nombres, pero la inmensa mayoría de las víctimas de Beusek siguen siendo anónimas. Hay una inscripción que destaca, tomada del libro de Job: «Tierra, no cubras mi sangre, que mi clamor no encuentre reposo». La tierra de Beusek es sagrada. Equipos forenses han confirmado que aún quedan fragmentos de hueso y ceniza mezclados en el suelo. Caminar aquí es caminar sobre tumbas. El memorial lo refleja. Se pide a los visitantes que pisen con respeto, que entiendan que todo este lugar es un cementerio. Pero los memoriales no pueden devolver lo que se perdió. No pueden hacer justicia a los muertos. No pueden deshacer el silencio que rodeó a Beusek durante décadas. Lo que sí pueden es garantizar que recordemos y que aprendamos. Beusek nos obliga a mirar de frente verdades incómodas sobre cómo funciona un genocidio. Hablamos de Auschwitz porque dejó pruebas: barracones, torres de vigilancia, vías congeladas en el tiempo. Conocemos los nombres de supervivientes, sus historias, sus rostros. Auschwitz existe en fotos, en memorias, en la memoria colectiva. Pero Beusek fue diseñado para no dejar huella, sin supervivientes, sin testigos, sin registros. Los nazis casi lo lograron. De los 434.500 judíos asesinados allí, solo unos pocos sobrevivieron. Y de esos, solo Rudolf Raeder vivió lo suficiente como para testificar con detalle. Un hombre, un testimonio, una voz frente a casi 500.000 de silencios. Ese borrado revela el objetivo último: no solo matar a los judíos, sino eliminarlos de tal manera que ni siquiera pudiera demostrarse su muerte, sin tumbas, sin monumentos, sin memoria, como si nunca hubieran existido. Pero Beusek también muestra cómo opera el asesinato industrial. La cadena empezó con eufemismos burocráticos: reasentamiento hacia el este, avisos que disfrazaban el asesinato masivo de traslado. Las familias recibían órdenes, preparaban maletas, se presentaban en puntos de reunión, subían a trenes. Cada paso parecía oficial, organizado, legítimo. Y eso facilitaba la obediencia. El engaño continuaba al llegar: los carteles, las palabras tranquilizadoras, las promesas de los guardias.
Les devolveremos el equipaje. Cooperen y no pasará nada. Incluso la arquitectura, las cámaras de gas pintadas de blanco para parecer un balneario. Cada detalle tenía un propósito: mantener a las víctimas calmadas hasta que ya no hubiera vuelta atrás. Esto no era crueldad al azar, era asesinato diseñado. Christian Wert no improvisó las cámaras de gas, perfeccionó métodos del programa T4, estudió la eficiencia, eliminó cuellos de botella, creó un procedimiento estándar con el que podían asesinar a 1.600 personas al día con un personal de 150. Y el sistema funcionó porque hubo gente que decidió hacerlo funcionar. Los ingenieros que construyeron las cámaras, los ferroviarios que programaron los trenes, los guardias que empujaban a las víctimas por el tubo, los oficiales de las SS que supervisaban las matanzas, los burócratas que gestionaban los bienes robados. Nadie actuó solo. Nadie era solo obedecer órdenes. Muchos se ofrecieron para la Operación Reinhard, atraídos por ascensos, primas y oportunidades de robo. Joseph Oberhauser declaró que los hombres de las SS en Beusek recibían raciones extra, mejores condiciones de vida y acceso a los objetos de valor de las víctimas. La participación se premiaba, y aún así, la mayoría escapó a la justicia. Wirth murió en combate. Hering murió de un infarto. Oberhauser cumplió 4 años y medio. En parte, la gran mayoría nunca fue procesada. Vivieron vidas normales, envejecieron, murieron en sus camas. La injusticia es difícil de asimilar. Pero quizá la mayor injusticia sea el silencio. Durante décadas tras la guerra, Beusek quedó en la sombra. Los historiadores se centraron en Auschwitz, en los campos con documentación y supervivientes. Beusek fue una nota al pie, una cifra, una tragedia sin nombre. Hizo falta el testimonio de Rudolf Rieder para romper ese silencio. Una sola voz, insistiendo: esto ocurrió. Yo lo vi, sobreviví para contarlo. Y poco a poco, el mundo empezó a escuchar. 3 de junio de 2004. Se inaugura un nuevo memorial en Beusek. Asisten supervivientes de Sobibor y Treblinka, los campos hermanos de Beusek, historiadores, descendientes, y entre ellos una delegación de investigadores que pasó años sacando a la luz lo que los nazis intentaron ocultar. El memorial es sobrecogedor por su austeridad. Un camino de piedras blancas conduce a los visitantes desde la entrada simbólica, que representa el andén de llegada, a través del tubo, hasta terminar en un enorme montículo de escoria que representa el lugar de cremación. Ese montículo está hecho con las cenizas del propio sitio, mezcladas con hormigón. Estás caminando, literalmente, sobre los restos de los asesinados. 17.000 piedras afiladas emergen del suelo, cada una representando una comunidad judía destruida. Son ásperas, quebradas, como dientes arrancados de la tierra. Entre ellas, un sendero estrecho. Tienes que elegir bien por dónde avanzar. Igual que las víctimas, en su día, tuvieron que atravesar el tubo. Al fondo se alza un muro del recuerdo. Aquí hay nombres grabados, pero muy pocos. De 434.500 víctimas, solo se puede identificar a una fracción. La mayoría murió en el anonimato, sin registros, sin testigos, sin tumbas. Pero el memorial incluye testimonios. Paneles reproducen palabras de Rudolf Rieder, Kurt Gerstein y otros testigos. Sus voces resuenan entre las piedras. Les dijeron que iban a ducharse. Algunos incluso dieron las gracias a los guardias. El motor no arrancó durante casi 3 horas. La gente se estaba asfixiando dentro antes de que el gas siquiera empezara. Quemábamos miles al día. Los fuegos no se detenían nunca. Estos testimonios son la resistencia de la memoria contra el borrado. Palabras grabadas en piedra, voces guardadas en archivos, pruebas que se niegan a desaparecer.
El memorial también enseña. Explica la Operación Reinhard, el nombre en clave del plan para exterminar a los judíos de Polonia. Detalla los 3 campos: Bełżec, Sobibór y Treblinka. Juntos asesinaron a 1,7 millones de judíos en poco más de un año. Bełżec fue la plantilla. Los otros campos perfeccionaron sus métodos. Pero el memorial plantea preguntas difíciles. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo gente corriente se convirtió en verdugos? ¿Cómo vecinos traicionaron a vecinos? ¿Cómo un sistema entero, ferrocarriles, burocracias, industrias, se coordinó para borrar seres humanos? Las respuestas no son simples, pero el memorial insiste en que las hagamos, porque Bełżec nos enseña que el genocidio no se anuncia con trompetas. Empieza en silencio, con leyes que te quitan derechos, con propaganda que deshumaniza, con eufemismos que disfrazan el asesinato. Luego, sigue por pura rutina. Trenes que llegan a la hora, campos construidos según planos, guardias que cumplen instrucciones, burócratas que archivan informes, cada uno haciendo su parte, sin mirar el conjunto, sin ver la máquina completa. Y triunfa gracias al silencio. Testigos que no hablan, espectadores que no actúan, vecinos que corren las cortinas, países que se niegan a creerlo. Bełżec estaba a la vista de todos. Los habitantes de la zona veían llegar los trenes, olían el humo, sabían que ocurría algo terrible, pero no preguntaron, no intervinieron. Y en ese silencio, la matanza continuó. Después de la guerra, ese silencio se hizo aún más profundo. Los nazis habían borrado las pruebas físicas, y los soviéticos no tenían interés en destacar el sufrimiento judío como algo específico. Preferían hablar de crímenes fascistas contra todos los pueblos, diluyendo el carácter selectivo del Holocausto. Y en Occidente, Bełżec quedó eclipsado por Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen. Campos con cicatrices visibles que encajaban en narrativas ya conocidas. No fue hasta que Rudolf Roeder testificó, hasta que los historiadores empezaron a excavar, hasta que se abrió el memorial de 2004, cuando Bełżec empezó a salir de la oscuridad. Pero incluso hoy, la mayoría de la gente no conoce su nombre. Dices Holocausto y piensan en Auschwitz. Dices campos de exterminio y piensan en el Ciclón B. Bełżec, el primer campo de exterminio plenamente operativo, la plantilla donde se desarrollaron los métodos, sigue siendo, en gran medida, un gran desconocido. Por eso la memoria importa. No solo para honrar a los muertos, sino para entender el proceso. No solo para llorar, sino para aprender. Porque Bełżec nos enseña esto. El mal no necesita monstruos. Necesita rutina. Necesita obediencia. Necesita silencio. Y necesita que olvidemos. Cuando recordamos Bełżec, nos resistimos a ese olvido. Afirmamos que 434.500 vidas importaron. Nos aseguramos de que el valor de Rudolf Roeder no fuera en vano. Demostramos que, incluso cuando los nazis intentaron borrar cada rastro, fracasaron. Porque recordamos. Porque el testimonio sobrevive. Porque la verdad se niega a morir. En 1946, Rudolf Roeder se presentó ante un tribunal polaco. Tenía 65 años. Delgado, agotado, marcado por lo vivido. Había sobrevivido a Bełżec gracias a una combinación de habilidad, suerte y el coraje de quienes lo escondieron. Y ahora hablaba. «Estoy aquí para testificar», dijo. «Vi las cámaras de gas, saqué los cuerpos, los quemé en las piras. Sé lo que pasó en Bełżec. Y no me voy a callar». Durante los siguientes 31 años, Roeder cumplió esa promesa, testificó en juicios, publicó su relato, respondió a cada pregunta, revivió cada horror una y otra vez, para que el mundo supiera lo que pasó en aquel bosque del sureste de Polonia.
Murió en 1977, aún hablando, aún recordando, aún negándose a que Beucek desapareciera. Hoy, Beucek es a la vez memorial y advertencia. Lo que ocurrió allí no fue un accidente, fue diseñado. Fueron decisiones tomadas por individuos, ingenieros que diseñaron las cámaras de gas, guardias que empujaron a las víctimas dentro, burócratas que programaron los trenes, líderes que dieron las órdenes. Y decisiones tomadas también por quienes no hicieron nada. Quienes vieron los trenes, olieron el humo, escucharon rumores y eligieron el silencio. Beucek nos enseña que un genocidio necesita ambas cosas: perpetradores activos y facilitadores pasivos, sistemas y silencio, engaño y obediencia. Pero también nos enseña que resistir es posible. Reder escapó, testificó, consiguió que la verdad sobreviviera incluso cuando los nazis intentaron enterrarla bajo granjas y altramuces. Su testimonio atraviesa las décadas. Esto ocurrió. Fue real. 434.500 judíos fueron asesinados aquí en 9 meses. Y no debemos olvidarlo jamás. Porque olvidar es lo que querían los nazis. Desmantelaron el campo, quemaron los cuerpos, ejecutaron a los testigos, plantaron árboles y construyeron granjas. Intentaron borrar Beucek de la historia, como si esas 434.500 personas nunca hubieran existido. No lo lograron. No porque sobrevivieran las pruebas físicas, la mayoría no. No porque se hiciera justicia, en gran parte no. Sino porque un hombre se negó a callarse. Y gracias a su testimonio, Beucek perdura. Hoy, cuando visitas Beucek, caminas sobre tierra sagrada. Caminas sobre las cenizas de más de 400.000 personas. Te colocas donde estuvieron las cámaras de gas. Sigues el recorrido del tubo, donde familias dieron sus últimos pasos. Y te haces una pregunta. ¿Yo habría hablado? ¿Yo habría resistido? ¿Habría visto las señales de alarma y habría actuado? No son solo preguntas históricas, son preguntas del presente. Porque los mecanismos que hicieron posible Beucek, la deshumanización, el trámite burocrático, el silencio sistemático, todavía existen. Y después vinieron otros genocidios: Camboya, Ruanda, Bosnia, Darfur y más. Cambian los métodos, cambian los lugares, pero el patrón se repite. Beucek nos recuerda algo esencial. Puede volver a pasar. Las condiciones pueden regresar. En lugares donde se deshumaniza a las personas, donde los sistemas convierten el sufrimiento en estadísticas, donde el silencio permite la violencia. Pero Beucek también nos recuerda qué rompe el ciclo: la memoria, el testimonio, la negativa a olvidar. Rudolf Reder lo entendió. Por eso testificó. Por eso publicó su relato. Por eso pasó décadas insistiendo. Yo lo vi, yo sobreviví. Y no voy a dejar que lo olvides. Este es su legado. Y es nuestra responsabilidad. Si esta historia te conmovió, te hizo replantearte cosas o te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial con otros ojos, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad, que sigue creciendo. Suscribirte no es solo un clic. Es una forma de apoyar historias más potentes, voces olvidadas y más verdad sobre el pasado. Así que, si crees que estas historias importan, dale al botón de suscribirte y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no te olvides de dejar un comentario. Leemos cada uno y nos encanta saber qué piensas. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.